Hola. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Bueno, en realidad usted hizo un pantallazo sobre los avances que hay en el combate contra el narcotráfico y los problemas de seguridad, que son uno de los temas que nos afligen, pero indudablemente el tema que se viene debatiendo y exponiendo por los senadores, yo esperaba que lo explicara usted, el tema del endeudamiento, que nos preocupa y que consideramos que en el relativo al plazo hay un exceso en las facultades constitucionales. Además, hemos dado media sanción a una ley de autoría del senador Rodríguez Sá, que se aprobó por unanimidad, que si en diputados hubiera salido, hubieran tenido que pedir autorización expresa y lo hubiéramos podido debatir. ¿Y por qué digo que me extrañó que lo omitiera? Porque en realidad uno, cualquiera sea la radio que ponga o el canal de televisión a la noche que vea, los economistas recorren los medios de prensa discutiendo a favor o en contra de estas medidas. Yo le voy a hacer preguntas concretas, señor ministro. En primer lugar, ustedes recién me contestaron la pregunta 538. Yo le preguntaba sobre la situación del juicio iniciado por el Fondo Burford por dos sociedades que pertenecían al grupo Petersen. Ustedes me dicen que en realidad, bueno, la estrategia en el litigio lo lleva la Procuración y que es una cuestión reservada. En realidad, le puedo dar la razón como abogada en eso. Contestaron es cuál es el monto del juicio, cuál es el costo y cuál sería la programación de la pérdida si perdiéramos el litigio, inclusive cuáles son los gastos de representación que se están abonando por parte de la Procuración en ese juicio. El segundo tema, que es el tema relacionado con mi provincia, ¿no? Nosotros tenemos una sentencia y durante el año 2016 se hicieron varias reuniones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda de la provincia de San Luis, pero hace varios meses que las reuniones se han ido cancelando por parte del Gobierno del Poder Ejecutivo Nacional. Hay un monto base, que es el que ha establecido la Corte. En ese monto, por abajo de ese monto no se puede discutir. Lo que hay en discusión es la aplicación de los intereses, que la provincia dice un monto, la Nación dice otro. Pero en el artículo 73, en la última parte del artículo 73 de la Ley de Presupuesto que se votó para este año, se puso expresamente la obligación para que el señor jefe de gabinete hiciera las modificaciones de partidas necesarias y se abonara el juicio no únicamente a la provincia de San Luis, sino también se cita a la provincia de Santa Fe. Estamos en el mes de junio, pasaron 6 meses. Nosotros formamos parte de la Nación Argentina, señor ministro. Somos provincia preconstituyente, existimos, pleiteamos. No votamos cuando fue el Acuerdo Fiscal 2, no lo votó la provincia, no lo votamos los senadores que representamos a San Luis acá en la Cámara. Con el descuento y finalmente, después de muchos años, llegamos a un fallo y el presidente de la Nación se comprometió con el gobernador y con el senador Rodríguez a no discriminar a la provincia de San Luis y el darle el trato acorde que corresponde a un Estado provincial y a cumplir con la sentencia. No estamos, ni siquiera nuestros funcionarios son recibidos. Le dan una audiencia, se la cancelan. Se dan una audiencia, se la cancelan. Estamos sufriendo un destrato, señor jefe de gabinete, que creo que usted no lo puede ignorar, pero que lo denuncio públicamente y le pido en nombre del pueblo de San Luis que los fondos de San Luis vengan a San Luis y que se nos devuelva el dinero ilegítimamente retenido. Y ahora paso a un tema que lo he querido titular como vulnerabilidad. Recientemente, en mayo de este año, finalmente el Congreso de la Nación le dio aprobación, habíamos firmado la Convención sobre los adultos mayores y la transformó en la Ley 27.360. El artículo 2
de la Convención sobre Protección a los Adultos Mayores, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, dice en las definiciones que se debe entender por abandono la falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral. Sin perjuicio de esto, en los tratados de derechos humanos el tema está. En base a esto y teniendo en cuenta que acabamos de sancionar a la ley, quiero recalcarle 3 o 4 puntos. En primer lugar, porque todo tiene que ver con los adultos mayores y con la vulnerabilidad. El PAMI, usted contestó algunas preguntas recién respecto del PAMI y a mí me referenció a preguntas de otros senadores. Notoriamente, en las contestaciones que se envían, dice, por ejemplo, que que el PAMI propiciaba la indicación de prácticas innecesarias, ¿no? Que los médicos propiciaban la indicación de prácticas innecesarias. Entonces, lo que me pregunto es cómo puede ser que un empleado administrativo del PAMI pueda hacer referencia a prácticas innecesarias en contraposición a lo que los médicos de los adultos mayores están recomendando. Y otra cosa, ¿cómo puede ser? Sigue la respuesta y dice, como eje fundamental se tiene en cuenta la previsibilidad financiera. Entonces me pregunto, ¿cómo en base a la previsibilidad financiera se puede acotar el cuidado y la salud a nuestros adultos mayores? Y después, con respecto a esta medida que toma el PAMI, ¿no? de diferenciar los servicios, se tomó solo para algunas provincias y para otros no. Entonces le pregunté cuál era el criterio, por qué algunas sí, otras no. En mi provincia se tomó, estuvo a punto de caer en quiebra una de las clínicas que atiende a los afiliados del PAMI. Y entonces se me contestó que se debía a las características sociogeográficas de la región, en tanto su escasa densidad poblacional. Y resulta ser que dentro de las provincias excluidas de la medida, nos encontramos a la provincia de Jujuy, que cuenta con un 30% más de jubilados que la provincia de San Luis, o a la provincia de Río Negro, que cuenta con un 64% más de jubilados en nuestra provincia. O sea que nosotros tenemos menos población y resulta que se nos afectó con esta medida. Y la medida, señor jefe de gabinete, no es menor. Y se lo voy a decir con números. Mire, la atención de un especialista por afiliado hoy al PAMI, con esta medida que han tomado, se le paga 25 pesos. Mientras que por una internación abonará 270 pesos el PAMI y por una resonancia 7 pesos. Esto está sacado de Infobae, le digo cuál es la fuente. Una prepaga abona una resonancia entre 3.500 y 4.000 pesos. ¿Por qué no quieren atender las clínicas ¿Por qué no quieren atender a las clínicas a los adultos mayores? Por esto. Porque es insostenible el costo de una internación con 270 pesos, es imposible. El cuarto tema, el programa de reparación histórica. Nunca votamos un blanqueo. El senador Rodríguez y yo, es la primera vez que votamos un blanqueo. Y lo votamos porque el blanqueo decía programa de reparación histórica. Prometieron 2.400.000 jubilados y pensionados se iban a beneficiar. Solo después de más de un año no se alcanzó ni el 14% de los proyectados. O sea, están los fondos. Fue un éxito, ustedes mismos lo han dicho, lo dijo Pratgay, lo siguen diciendo, estuvo Abad diciendo el éxito que había significado el blanqueo. El dinero iba a los jubilados y pensionados, programa a la reparación histórica, fue una bandera de ustedes. ¿Qué está pasando? Que solo el 14%, y una realidad que llegamos a las provincias, yo tengo así, pilas de recibos, que estamos mandando notas y notas y notas al ANSES, a ver si le corresponde, si no le corresponde, porque hacen cola. Sector vulnerable, por eso empecé con la Convención de los Adultos Mayores. Y le recuerdo su tiempo, señora senadora.
Me queda todavía, son 10 minutos por cada uno. Así que... ¿Por cada senador? Sí, 10 minutos por cada senador. No, entonces, la cantidad de senadores anotados no da ese número, pero bueno, termine su... Ya termino, sí. Déjeme, posición. son 3 puntitos nada más. Dele. El programa de reparación histórica. La baja de discapacidad. Mire, señor jefe de gabinete, el decreto es inconstitucional, ¿no? Lo dictó el presidente Menem, fue inconstitucional desde que lo dictó el presidente Menem, fue y sigue siendo inconstitucional. Pero en el año 2008 firmamos la Convención de Protección de los Derechos de los Discapacitados. Entonces nunca podía la ministra Stanley, en base al artículo, a ese decreto 432 del 97, dar de baja la pensión. Recién me entra, que están mirando la sesión desde Villa Mercedes San Luis, me entra por el celular una discapacitada que no ha recibido ni un peso de devolución. No es como usted contestó recién, que todos habían recibido. No ha recibido esta señora discapacitada ni un peso y está haciendo el correspondiente reclamo. La ministra Stanley ha bajado en el año 2017 83.000 pensiones por discapacidad. Y eso que acabamos de aprobar en el 2008, la Convención por Protección de los Derechos a la Discapacidad. Y finalmente, mire, finalmente, señor jefe de gabinete, yo quiero tratar este capítulo, porque fíjese que es reiterativo acá. Vulnerabilidad, PAMI, vulnerabilidad, baja de capacidad, pensiones. A mi mamá hace 41 años que es viuda. A mi mamá ya le cortaron la pensión de mi papá. Ya se la cortaron. El mes pasado ya no la cobró. Y como es previsora, ella tenía su partida de función, fue a preguntar, el banco dice, no le depositaron, fue a preguntar, acompañó su partida de función y se la acreditaron. Entonces no es como dice Basavilbaso, que es una medida preventiva. Pero yo le voy a decir una cosa, señor jefe de gabinete, porque no sé si usted sabe que los convivientes, cuando hacían un pequeño trámite ante los juzgados de paz y acreditaban que habían sido convivientes con testigos, se les daba la pensión. Supóngase que mi mamá hace 41 años no fuera esposa de mi padre muerto, sino que hubiera sido una conviviente. A los 10 años los expedientes se queman. ¿A dónde van a ir a buscar la constancia de hace 41 años que una conviviente que convivió con mi papá y los vecinos muertos y ya mi mamá vive en otro lugar? O sea, es una cosa, yo digo, ¿lo hacen a propósito? ¿Es la política del gobierno o son errores? Porque por eso le catalogué a usted vulnerabilidad. Los 4 temas que le planteo. Vulnerabilidad, que ¿sabe lo que dice? Y le termino con esto. El Papa Francisco lo escribió en el 2013, antes que ustedes fueran gobierno. Dijo así: los excluidos ya no son los explotados, sino que son desechos sobrantes. Así están tratando ustedes a nuestros adultos mayores, como desechos sobrantes. Le pongo el caso de mi madre. No le pongo un caso de un vecino que me dijo y que me contó. De mi madre, que le contaron directamente la pensión, porque, señora, 41 años hace que usted cobra la pensión. Y sí, 41 años hace que murió mi padre. Gracias, muchas gracias. Gracias.